Continuamos en ámbito de debate, mi nombre es Sebastián Penelli y en este bloque vamos a hablar de lo que significa la energía pensada desde el punto de vista de los recursos naturales y las nuevas tecnologías. Y para ello tenemos a tres invitados que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Alejandro Campos, director ejecutivo para la industria de la energía de Accenture. Ana Julia Aneise, analista de recursos humanos de Fundar, ¿se pronuncia así? ¿Aneise? Aneise, sí. Perfecto. Y Gabriel Balbo, que es analista de Relaciones Económicas Internacionales y director de la consultora SPADE. Bienvenidos a los tres. Gracias. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, el último estudio de Accenture estimó que para el año más o menos 2030, 2035, entre los próximos 15 años, alrededor de 15 años, la demanda de la energía va a aumentar un 16%. ¿Sí? Entonces, Alejandro, la primera pregunta que te hago, ¿cómo se enfrenta la energía Argentina y el mundo frente a ese desafío que se nos viene? Bueno, mira, déjame que te haga un breve comentario sobre el proceso que estamos viviendo actualmente, porque esta transición es un poco distinta de las transiciones que ocurrieron en el pasado. En las transiciones anteriores, la transición era impulsada por el lado de la oferta, cuando fue la transición al carbón a fin del siglo XIX y la transición al petróleo a medio del siglo XX. Una nueva fuente de energía más barata, más eficiente, más confiable reemplazaba a la anterior y eso generaba cambios significativos del lado de la demanda. En este caso estamos en el proceso inverso, es la demanda la que está traccionando, impulsando esta transición. Y entonces, ¿cómo nos encuentra eso del lado de la oferta? Con distintas fuentes de energía en distintos grados de desarrollo, apoyadas todas en los avances y desarrollos tecnológicos, que tratan de satisfacer estos nuevos requerimientos del lado de la demanda. ¿Sí? En el 2035, como decía, estamos previendo un aumento del 16% en la demanda total y lo que vemos en ese escenario... Esa demanda incluye la industrial, la residencial, todo. Lo que estamos viendo es que, pese a este proceso de transición que estamos llevando adelante ahora, más del 50% de la energía va a ser abastecida por petróleo y gas aún en 2035. ¿Sí? Con lo cual, la preponderancia del petróleo y gas por los próximos 15 años va a seguir siendo fundamental y el resto de la demanda se va a cubrir por otras fuentes, como puede ser renovables, hidro, nuclear, incluso algo de carbón que puede llegar a quedar, pero la presencia de hidrocarburos, la importancia de los hidrocarburos en el abastecimiento de la demanda va a seguir siendo muy importante. Si querés, para hacer un doble clic, dentro de lo que son los hidrocarburos, vamos viendo que hay mayor preponderancia sobre el gas en detrimento de lo que es el petróleo. Ajá. Un poco el panorama que viene desde el punto de vista del crecimiento. O sea que, Ana, los recursos naturales van a seguir siendo fundamentales, en este caso los fósiles. ¿Vos coincidís con esa mirada? ¿De acá a 15 años todavía vamos a depender de los fósiles? Sí, 100%, eso, las proyecciones todas indican que va a haber un rol importante de los hidrocarburos. Y además en Argentina estamos en una posición muy, digamos, muy especial porque, bueno, siempre se habla esto de que tenemos lo que el mundo necesita, lo que el mundo demanda, ¿no? Tanto desde el punto de vista del gas natural, como el litio, el cobre, que son insumos claves para la transición energética y las tecnologías renovables. Y a su vez eso se conjuga con un escenario económico muy complejo en donde entendemos que la restricción externa viene siendo un problema recurrente en nuestra economía y entonces hay una especie de esperanza en relación a que los recursos naturales puedan venir a resolver ese problema económico crónico. Ahora creo que es interesante pensar cómo, bueno, los recursos naturales son una condición necesaria, pero no suficiente para que nuestro país mejore sus condiciones y mejore en términos de desarrollo, ¿no? Y ahí por ahí, para conectar con lo que decía él, creo que hay que empezar a pensar cómo en este contexto de transición energética empezamos a hacer uso de esos recursos de manera estratégica, entendiendo, por ejemplo, que Vaca Muerta juega un rol importante para destrabar la restricción externa y cómo eso también nos puede ayudar también a descarbonizar la matriz energética local, ¿no? Que es algo que muchas veces se piensa que es contradictorio, como cómo vamos a hacer la transición energética en Argentina con más hidrocarburos. Exactamente. Bueno, eso tiene sentido justamente porque tenemos dificultades en relación a digamos, el financiamiento externo para mejorar la potencia renovable, pero también la transmisión, ¿no? Y ahí Vaca Muerta puede tener un rol importante en destrabar esa restricción externa y permitirnos hacer esa transformación que es tan urgente. Lo pensás como utilizar a Vaca Muerta para llegar a otro destino, sería el concepto, ¿no? Totalmente, y a su vez contribuir con la descarbonización a nivel global, entendiendo que el gas
emite muchos menos gases de efecto invernadero que el carbón, que es un combustible muy utilizado, por ejemplo, en Asia, y que, digamos, hacia ahí va también la transición, ¿no? Dentro de los fósiles, movernos hacia el gas y cada vez más hacia las renovables. Hoy el carbón es una de las peores, si se quiere, hablando de cambio climático, contaminación, es una de las peores fuentes de energía, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, es la que más emite, sí. Y Gabriel, te pregunto por el contexto internacional, en un plano de geopolítica. ¿Cómo impacta lo que sucede en el resto del mundo, principalmente lo que fue la pandemia y lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo impacta en este desafío en el cual nos tenemos que embarcar nosotros? Bueno, sin dudas, lo que pasó con la guerra de Ucrania, lo que está pasando, y también podríamos sumar el tema de la pandemia. Todo esto generó tensiones en lo que es la geopolítica mundial, y particularmente como Rusia es un gran proveedor de energía, de gas, generó bastante ruido en lo que es el mercado energético. En tal sentido, a esto se le tiene que sumar la cuestión de la transición energética, que no porque haya guerra se para. Entonces, tenemos que pensar que tenemos dos potencias preeminentes como Estados Unidos y China, que están luchando por el poder global. Tenemos a Rusia relegada, que quizás en este panorama y a partir de la guerra tiene intenciones de todavía pertenecer a esa preeminencia. Y con respecto a la energía, es muy importante pensar que tanto China como Estados Unidos todavía tienen mucho carbón, sobre todo de emisión producción de electricidad a partir de carbón. China tiene el 60% de la matriz eléctrica sustentada en carbón. Entonces, en ese sentido, enganchando con lo que decía Ana también, es una oportunidad muy grande para Argentina el tema de Vaca Muerta y lo que son todos los recursos naturales que tiene Argentina para contribuir a la transición energética del mundo. Si bien nosotros, primeramente, vamos a contribuir con nuestra propia transición, el hecho de que podamos exportar todo lo que produce Vaca Muerta y que esa exportación sirva para cambiarle la matriz energética, por ejemplo, a China, es muy importante para nuestro país. Ajá. ¿Coincidís, Alejandro? De hecho, complementando lo que decía recién Gabriel, sí. Nosotros proyectamos que la demanda de gas natural va a crecer, como te decía, el porcentaje de gas natural va a crecer en detrimento del petróleo, 14% en los próximos 15 años, fundamentalmente sustentado en esto que mencionaba Avi, que es cómo vamos a convertir las plantas de carbón de generación que funcionan a base de carbón en Asia y China a plantas que funcionen a base de gas. ¿Sí? O sea, hay una oportunidad muy importante y muy interesante para poder desarrollar esa demanda y finalmente contribuir a la transición energética en Asia, ¿sí? Haciendo esa conversión hacia plantas. Bueno, una de las alternativas que se plantea es la energía nuclear, ¿no? Una energía que sabemos que es limpia, que es costosísima, pero que es limpia, y China es uno de los actores, principales. Quería comentarte algo antes de pasar al tema nuclear con respecto a lo que es la transición energética. Es muy importante cómo se desarrollen las relaciones internacionales en los próximos 20, 30 años para ver qué tan exitosa puede ser esa transición. Porque si los estados preeminentes como Estados Unidos y China van hacia una enfrentación y hacia una sociedad internacional binaria, la transición quizás tarde mucho más que si se piensa por contraposición en una gobernanza global donde la transición energética se convierta en un bien público global. Ahí de repente es donde Argentina tendría muchas mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento económico, porque bueno, en esa gobernanza global Argentina sería un ofertante de toda aquella energía que sirva para la transición. Con respecto a lo nuclear, actualmente cambió completamente su visión desde lo que es la sociedad, ya que bueno, venía bastante bastardeada por cuestiones lógicas de... Vos decís pasó una imagen negativa a una un poco más positiva. Sí, bastante más positiva. Más que nada por la necesidad por ejemplo, de Alemania de alguna manera sustentar la falta del gas ruso.
Entonces, de repente Alemania, que había cerrado un montón de centrales nucleares, las últimas que todavía tienen en funcionamiento, las va a estirar en el tiempo, como para ir acomodándose. Yo lo que creo que, y bueno, de hecho Unión Europea considera desde hace poquito, desde julio, considera la energía nuclear como energía limpia. Entonces sirve también para la transición energética. Y en este sentido, Argentina tiene tecnología propia, está dentro del club de 32 países, de 32 naciones que manejan tecnología nuclear. Y eso es fundamental para el desarrollo económico argentino. Ana, ¿considerás que la energía nuclear puede ayudar a esta transición energética? ¿Tiene que ser parte de ello? Sí, sin lugar a dudas. Creo que la diversificación de la matriz energética en los países es un punto fundamental y en ese sentido, bueno, cada nación tiene que ver con qué recursos cuenta, ya sea de su sistema científico-tecnológico, de sus recursos naturales, e ir configurando así una combinación que haga un aprovechamiento lo más óptimo posible de eso, y en ese sentido Argentina tiene muchas capacidades en el sector, además de que, bueno, como bien decía, hay una tendencia a desmitificar esta cuestión que tiene la energía nuclear, de que, bueno, la asociamos por ahí a los Simpsons y a toda esa idea de que es peligrosa, y en realidad, frente a la problemática del cambio climático, es una herramienta fundamental, porque es una energía muy baja en emisiones, que además ocupa poco espacio, que además no depende de el sol o el viento, como sí pasa con las energías renovables no convencionales. Entonces creo que todas forman parte de, bueno, activos fundamentales en este proceso de transición, y en ese sentido Argentina tiene una oportunidad también, ¿no? Claro, y además de la nuclear, el gas, que es lo que estábamos mencionando antes. Alejandro, ¿cómo va a impactar una vez que esté finalizado, se estima junio del año que viene o segundo semestre, el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Cómo crees que puede llegar a cambiar el panorama argentino y te diría regional? Sin duda va a ser trascendente, primero para nuestro propio autoabastecimiento y después para ver potencialidades de exportación hacia otros países, por ejemplo Brasil. Y además de ese gasoducto que para mí es fundamental, también estábamos conversando con Gabriel el tema del gasoducto hacia Chile y potenciar también la salida del gas a través de Chile para justamente alimentar esa demanda que va a provenir del mercado asiático. Con lo cual hay muchas expectativas sobre lo que puede llegar a generar Argentina en este escenario. Esa idea de salir con el gas hacia Chile es tener plantas de GNL en Chile y así poder exportarlo hacia Asia. ¿Viene por ahí el asunto? Sí, podrían ser plantas de GNL o podrían ser barcos que que licúen el gas para ser trasladados hasta China. En ese sentido, ahí hay un mercado que creo que es inagotable, China, si lo pensamos desde la transición energética justamente, porque hay que reemplazar 60% de la matriz eléctrica producida o generada por carbón. Ahí es realmente un... Es un gran desafío. Sí, un gran desafío. Sí. Y aparte del transporte de gas, también hablamos de que hay alguna dificultad con el transporte eléctrico, ¿no? También. Sí, tenemos un problema de infraestructura. Claro, exactamente. General, eso es lo que ¿no? les iba a preguntar. ¿Cuáles ven que son los desafíos en cuanto al transporte? Porque la generación, si se quiere, la estamos cumpliendo y hay algunas metas que se están avanzando. Pero el transporte, más allá del gasoducto que está planeado, ¿cómo ven el transporte de la energía en Argentina? O sea, ese es desde ya un cuello de botella, entendiendo sobre todo que nuestro gran potencial en términos de radiación y de energía eólica está en puntos, bueno, muy distantes, ¿no?, de los centros de consumo. Entonces, de nuevo, también la cuestión de la infraestructura vuelve a surgir como algo fundamental, y en ese sentido son necesarios grandes volúmenes de inversiones, y ahí es cuando todo vuelve a vincularse nuevamente, porque justamente el rol de los recursos naturales y el rol de qué pasa en estos años con ese salto exportador que tanto necesitamos va en definitiva a moldear también qué suceda con la descarbonización de nuestra matriz energética local. Pero eso también hay que pensar que no va a ocurrir por inercia o simplemente como arte de magia, sino que hay que pensar políticas públicas y un involucramiento de todos los actores para que eso en definitiva sea así, no solamente en términos de disminuir las emisiones a nivel local, sino también, por ejemplo, de aprovechar justamente ese proceso para achicar las brechas de género. Hace poco salió un informe del BID muy interesante que dice que las industrias de energía eólica y solar tienen mucha más inserción de mujeres. Bueno, ¿cómo podemos con políticas públicas acompañar ese proceso también? O mismo, como mencionaba, el rol del sistema científico-tecnológico, ¿cómo podemos incrementar el componente
componente local de esas tecnologías en la medida en que sea posible. Entonces creo que es cuestión de tomar esas oportunidades, pero no pensar que va a pasar por inercia, sino que hay que tener un rol activo, tanto del Estado como de todos los actores involucrados, ¿no? ¿Y considerás que tiene que haber una gobernanza global para la transición energética? ¿O cada país o cada región podría hacer su propia transición energética? Nosotros debería haber, no sé, una mesa de coordinación de la transición energética a nivel global. Bueno, es que de hecho en ese sentido van las negociaciones en relación al cambio climático, pero viene siendo un tanto infructuoso en el sentido de que hoy en día el Acuerdo de París setea ciertas metas a nivel global y después cada uno de los países de abajo hacia arriba postula cuál va a ser su contribución. Y si sumamos todas las contribuciones de todos los países, no llegamos a la meta global, que es no sobrepasar 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales. Y esto tiene que ver justamente con el desafío de la gobernanza global, porque tenemos una sola atmósfera y obviamente la transición para muchos países es costosa, además de que hay que garantizar una energía asequible para grandes personas que salen de la pobreza y obviamente empiezan a tener un mayor consumo de energía. Entonces, ahí una cuestión fundamental es el rol de los países que fueron históricamente más responsables del cambio climático. El 92% del exceso de las emisiones viene de Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, Nueva Zelanda. El rol de esos países en financiar y ayudar con financiamiento y con transferencia de tecnología la transición energética de otros países que estén más rezagados, como India, China, etcétera. Y, Sí. si querés, complementando un poquito lo que recién decía, si bien a nivel global tenés las metas generales, Sí. después lo que vemos que cada región va a adecuar su matriz energética en función de sus recursos naturales, sus recursos tecnológicos, sus marcos regulatorios. O sea, en la implementación de esta transición va a ser algo mucho más diverso y localizado, ¿sí? Estamos acostumbrados a un mundo mucho más homogéneo y global y nos vamos a un mundo mucho más heterogéneo, multicombustible y regional, donde cada uno va a aplicar y va a cumplir con esas metas de la forma que más le convenga en función a sus industrias, en función a sus geografías, como comentaba recién. Exacto. Pero no hay que dejar de ver las tensiones internacionales y eso también tiene un impacto en la transición energética y en las matrices actuales. Y eso tiene que ver en los precios. Sí, sin duda. ¿Cómo impactó a nivel precios en la energía la guerra rusa y la post-pandemia? Bueno, fue evidente, el gas se fue por las nubes, de repente fue una gran oportunidad, paradójicamente, para Estados Unidos, que estaba pugnando por lograr una mayor participación en el mercado de gas licuado y hoy actualmente es el principal exportador de gas licuado, le superó a Qatar y a Australia. Entonces, ahí podemos ver cómo inclusive la guerra de Ucrania y Rusia le vino bien a Estados Unidos para poder imponer su propia lógica dentro del mercado. Con respecto a los precios, también tenemos que tener en consideración las alternativas de generación. Vos comentaste el tema de que lo nuclear es costosísimo. En realidad, cuando hablamos de precios spot, del hoy, digamos. Sí. Y la energía, uno puede verlas en distintos tiempos. Por ejemplo, si uno piensa en energía nuclear, está pensando en una inversión, una gran inversión, que puede durar 40, 50 años. Si le realizás un upgrade a la planta, puede estar 20, 30 años más funcionando. Sí. Entonces, de repente es mucho el dinero que inicialmente tenés que invertir, pero después, bueno, la generación en lo que es variable no es tan cara. Pero bueno, ahí hay una decisión. Tenés que gastar 7.000, 8.000 millones de dólares en una planta media para que se amortice durante 50 años. Es por esto que de repente están surgiendo alternativas más económicas en cuanto a generación nuclear, plantas modulares pequeñas, como puede ser el CAREM, que en el caso de que sean exitosas, en el caso que tengan una mayor utilización que en la actualidad, esto puede venir a cambiar bastante la lógica de lo que es el transporte, justamente. Porque la energía atómica, cuando se concentra en pequeños reactores, es para uso regional, entonces no la tenés que transportar tanto.
Eso es una posibilidad complementaria, por supuesto, al resto de las maneras de generar energía. Ajá. Y Ana, te pregunto, desde el punto de vista de la cantidad de recursos naturales. Argentina tiene minerales y tiene, obviamente, los recursos necesarios para generar un montón de energía durante miles, no miles, cientos de años. Pero esos recursos hay que ir a buscarlos. ¿Cómo es la situación hoy en cuanto al paso del recurso natural en el lugar de origen hasta que es transformado? ¿Cómo estamos en ese proceso para poder acceder al recurso natural? Y te lo pregunto por algo en específico, que es las reservas, por ejemplo, que tenemos de litio, que si bien somos el cuarto país del mundo y pertenecemos al Triángulo del Litio, todavía hay solo 2 proyectos en marcha y hay 19 en total que se van a llevar adelante. ¿Cuál es la clave para pasar del recurso natural y transformarlo en recurso estratégico? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, para hacer una explotación del recurso, que es el primer paso para pensar en cualquier cadena de valor, necesitamos inversiones. Y en un país semiperiférico como el nuestro, con un mercado de capitales que no es tan profundo, las inversiones en general son extranjeras, ¿no? Y ahí se genera un primer cuello de botella en términos de que nuestra macroeconomía, por las condiciones que todos conocemos, muchas veces dificultan competir con otros países que también tienen recursos, y en ese sentido hay un desafío en términos de generar un marco regulatorio que nos permita recibir esas inversiones que necesitamos para hacer un aprovechamiento tanto del litio como del gas y el petróleo de Vaca Muerta. Creo que ese es un debate transversal y que nos tenemos que dar urgentemente, ¿no? Y después, bueno, toda la cadena de proveedores que se genera en relación al recurso, no hay que pensarlo solamente aguas abajo, por ejemplo, lo que vos podrías pensar de el litio y la batería, sino también aguas arriba. Todos los proveedores para el proceso, por ejemplo, de extracción minera, generan muchísimo empleo de calidad, un empleo que además está distribuido por el territorio y que tracciona muchísimo las capacidades de las provincias. Y ahí creo que hay una gran potencialidad desde Argentina, que de hecho ya existe y que es necesario empujar, pero siempre viene vinculado al tema de, bueno, que existan efectivamente las inversiones para hacer un aprovechamiento de esos recursos. Y en Vaca Muerta eso es todavía más complicado porque, como venimos escuchando esta mañana, tenemos una ventana de oportunidad, ¿no? No es como por ahí el caso del cobre, que el margen temporal es más amplio, sino que los recursos hidrocarburíferos son ahora, sobre todo el petróleo tiene una ventana más pequeña. Entonces, bueno, efectivamente garantizar que existan esas inversiones debería ser una prioridad de todo el arco político, digamos, en el corto plazo, ¿no? Ajá. Alejandro, ¿coincidís con eso? ¿Necesitamos un marco regulatorio fuerte, buenas atracciones para las inversiones extranjeras? Sin duda, claro, y que se mantenga en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el largo plazo. Correcto. En el largo plazo. Y hablando un poquito de lo que podría llegar a ser una planta de GNL en Argentina, ¿lo ven viable? ¿Es posible? Hay un preacuerdo hecho entre YPF y Petronas, muy importante, con un proyecto muy ambicioso que se estima que está en un periodo de estudio, que por ahí pronto habrá algún tipo de novedad. ¿Creen que una planta de GNL podría ser un mecanismo para pasar de esas aguas abajo, pensándolo al contrario, aguas arriba? Yo creo que definitivamente formaría parte de la solución, sin duda. Sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? ¿Qué aportaría tener una planta de GNL en Argentina? Y podríamos ya sacar, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que sacamos hoy a través de las barcazas, podría salir a través de las plantas, ya hacia destinos de exportación mucho más fácilmente, ¿no? Y no depender de esas maniobras que tenemos que recurrir actualmente, ¿no? Y ayudaría a tener un poquito más de soberanía energética a través de la venta, la exportación, el ingreso de divisas. ¿Ayudaría una planta de GNL a eso? Para mí, nosotros no tendríamos que tener problemas de soberanía energética teniendo los recursos que tenemos. Ahora, lo que nos falta es la tecnología. Y ahí es donde tenemos que generar compensaciones, trade-off, intercambios entre los países que tienen tecnología y, bueno, nosotros que tenemos los recursos. En ese sentido, creo que la soberanía energética tendría que ser una pauta que no varíe. O sea, se tiene que lograr la soberanía energética. De hecho, hoy en día tenemos por un lado importaciones de gas y por el otro lado exportaciones de crudo. Entonces, es un poco raro. No obstante, esto se puede mantener en el tiempo
siempre y cuando en la ecuación le cierre a Argentina en el hecho de generar las divisas suficientes como para tener la balanza comercial positiva y bueno, esa positividad se traduzca en una mejora para la economía. Ana, ¿coincidís con eso? Coincido, creo que efectivamente, bueno, el primer problema a resolver es el de la soberanía energética, ¿no? Tenemos en los 10 años entre 2011 y 2021 un déficit energético de 40.000 millones de dólares, casi un préstamo con el FMI. Entonces creo que ahí hay un problema, un primer problema a resolver. Y después, algo que me quedaba pensando del panel anterior es que efectivamente, si nuestra perspectiva de exportar GNL es de un horizonte de acá 6-7 años, bueno, ahí tenemos una gran oportunidad porque en definitiva las condiciones y los arreglos que hagamos en relación a esos grandes volúmenes de inversión que son necesarias es un arreglo que trasciende a este gobierno y al que venga después. Entonces podríamos como país o tenemos el desafío de hacer un aprovechamiento de esta oportunidad histórica y ponernos de acuerdo en algo para decir, bueno, si efectivamente la restricción externa es uno de nuestros principales problemas económicos y Vaca Muerta entendemos que es parte de la llave a resolverlo, debería poder existir un acuerdo para propiciar esas inversiones en el upstream y en la planta de licuefacción. Alejandro, ¿sentís que ese acuerdo que se necesita de estabilidad está empezando a aparecer? Es como que algo cambió en los últimos años, se sentaron las bases y se han puesto de acuerdo para decir tenemos Vaca Muerta y Vaca Muerta la tenemos que aprovechar. ¿Crees que algo cambió en el último tiempo? Quisiera pensarlo, lo que sí es verdad es que Vaca Muerta se ha desarrollado y ya es una realidad. O sea, pese a los distintos cambios que hubo de gobierno, ahora Vaca Muerta es una realidad. Con lo cual, podemos pensar que fue una política de Estado. No lo sé, sí. Pero digamos, no me quiero meter ahí, vamos ¿no? a decir Pero que bueno, sí, vamos a creer que sí, ¿no? Pero que, bueno, digamos, no sé si vos, Gabriel, a mí me pasa lo mismo que Alejandro, me pasa lo mismo que Alejandro, tengo la sensación de que algo está cambiando, pero no sé si realmente está cambiando o son mis deseos de que cambie, ¿no? Y los deseos de un montón de gente que me rodea. Pero bueno, yendo al objetivo, creo que sí, que hay unas condiciones distintas desde la política. No sé qué piensan. Creo que sí, el objetivo del autoabastecimiento, eso sí se ha convertido en una política transversal. Pero por ahí faltaría algún tipo de regulación, por ejemplo, para atraer más inversiones. Hay proyectos en marcha, hay alternativas, la verdad que hay alternativas ya vigentes, pero por ejemplo para minería en algún momento se habló de un dólar minero para poder atraer un poco más. ¿Qué se imaginan que podría haber? ¿Algún tipo de atracción más? Esas sociedades que vos planteaste, Gabriel, para tener mejor tecnología de afuera, poder aplicarla acá, desarrollar capacitaciones dentro de Argentina, que Argentina aporte su mano de obra más calificada de la que tenemos ahora. Sí, entiendo que son negociaciones difíciles, son negociaciones que, o sea, si uno piensa cómo nos ven desde afuera, cómo nos ve una empresa extranjera que quiere llevar adelante un negocio en Argentina, no escapa un poco de la realidad esta del marco jurídico y del marco político que, digamos, es de alguna manera incierto, que no llega a estabilizarse como para decir, bueno, voy a invertir en el desarrollo de baterías de litio en Jujuy. Creo que el problema pasa por ese lado. Ajá. No me imagino que no haya posibilidades de realizar un buen trade-off entre la tecnología y la propiedad de los recursos naturales. Y les pregunto por otro aspecto que también es importante, me parece, que es la eficiencia energética y el ahorro. ¿Cómo ven ustedes el tema del comportamiento que tenemos los argentinos o en general en la región, comparado con otras regiones, del uso que hacemos de la energía? Porque somos uno de los países, a pesar de que tenemos una población más reducida, por ejemplo, en comparación con Brasil, que más derrocha energía. ¿Creen que deberíamos tener un cambio en la conducta? ¿Deberíamos empezar a cambiar el modo en que usamos la energía? Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Es muy impactante la diferencia que hay entre el uso de la energía, el uso del agua en Argentina con respecto a España, por ejemplo. Te cuento algo. Sí. Lavar los platos en España, uno lava los platos
con la bacha llena de agua y los va lavando con esa agua. Nosotros abrimos la canilla y dejamos que corra el agua. Eso es impensado en cualquier país europeo. Y acá, bueno, tiene que ver con la abundancia o la cantidad de recursos que tenemos. Te digo el agua, después, bueno, tenemos la electricidad también, pero... Obvio. Ana, ¿cómo lo ves? ¿No estamos haciendo un uso eficiente de la energía? Hablo a nivel consumidores, nosotros, en nuestras casas. Creo que desde ya hay mucho para avanzar en términos de eficiencia energética y de los recursos en general, entendiendo que, bueno, con la eficiencia se da que no hay contradicción, si se quiere, entre lo económico y lo ambiental, ¿no? Lo que es un uso más eficiente de los recursos reduce el costo en términos económicos y también ayuda a variables ambientales. Y ahí creo que hay, digamos, un cierto retardo en esas transformaciones. Por ejemplo, si pensamos en la inversión en tecnología más eficiente, cuando uno incrementa el costo de la energía, no es que al instante siguiente uno va y, bueno, cambia la heladera por una más eficiente, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión interesante con el tema de la distribución del ingreso, en donde son, digamos, los sectores más pudientes los que tienen más capacidad para hacer estas transformaciones y además que son los que en general también más consumen. Entonces creo que ahí la cuestión de las tarifas, ¿no?, se cruza mucho y también en términos ambientales siempre se habla de que, bueno, quienes tienen más poder adquisitivo son los que tienen que hacer más esfuerzo. Entonces ahí creo que hay una cuestión que va muy de la mano en el sentido de, bueno, todas estas transformaciones y la reducción en el uso de la energía debería venir primero de esos sectores más pudientes que pueden hacer esas inversiones en tecnología más eficiente y en reducir su uso de la energía, ¿no? Uh-huh. Y también, no sé, ¿querés agregar algo? No, el otro día estaba leyendo también que en Europa creo que iban a prohibir los televisores, no sé, 8K o por el estilo, sí, porque si no era el reemplazo y la tecnología vieja, que también es un problema del desperdicio que se hace con eso, cómo se recicla. O sea, es todo un tema de derroche en muchos sentidos, no solo los recursos que uno puede pensar, electricidad, agua, sino también las cosas que uno cambia. Claro, los recursos materiales. Claro, los recursos materiales que uno va cambiando antes de que sea la vida útil, porque exacto, viene otro mejor, más nuevo, lo que sea, y entonces el otro lo pone a disposición. Exacto. Y pensando un poco en la obsolescencia programada. Bueno, total, en términos más sistémicos eso. Sí. Bueno, hoy existen lo que se llaman los desarrollos del Internet de las Cosas, que son en las casas uno puede aplicar un montón de sensores y un montón de tecnología que no es tan cara respecto al repago que puede tener por el ahorro de energía, que podría dar un montón de facilidades. De hecho, en Europa ya se están usando hace años. Es una tecnología que está llegando lentamente acá y que me parece que en algún futuro la vamos a estar viendo. Nosotros vamos a cerrar este panel. Les quiero agradecer a los tres por haber estado acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar en el próximo bloque también hablando un poco más de transición energética y particularmente de las energías renovables. ¿Cuál es el potencial que tiene Argentina respecto a las energías renovables? No se vayan, les agradezco a los tres nuevamente por estar acá. Gracias, y enseguida volvemos.